Hola a todos, mi nombre es Ezequiel Vigatón, soy ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y estoy aquí para mostrarles algunos de los adelantos de mi tesis doctoral, en este caso el desarrollo de un dispositivo simple y económico para medir la tensión de los hilos, es decir, las estructuras que van a sujetar las cajas en el cultivo de maní. El equipo de investigación al cual pertenezco se encuentra el doctor Enrique Luchini, el cual es director de tesis, perteneciente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el doctor Ricardo Aro, perteneciente a INTA, la doctora María Ángeles Castillejo Sánchez, perteneciente a la Universidad de Córdoba en España, el doctor Jorge Valdesari, perteneciente a INTA Manfredi también, el doctor Gustavo Obando, perteneciente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y especialista en el desarrollo de este tipo de tecnologías, es decir, basadas en Arduinos, el cual es fundamental para el desarrollo de este trabajo, el ingeniero agrónomo Francisco Palmero, el ingeniero agrónomo Ibrahim Ayoub y el estudiante de Ingeniería Agronómica Agustín Bardini, ambos todos pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agropecuarias. El trabajo va a contar con una pequeña introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones parciales. En el caso del cultivo de maní, la provincia de Córdoba es una de las principales provincias productoras a nivel de la República Argentina, cuenta con más de 350.000 hectáreas sembradas al año, con un rendimiento promedio de 2.57 toneladas por hectárea en los últimos 2 años. El cultivo de maní, como la mayoría de los cultivos, requieren de operaciones especiales. Entre ellas vamos a encontrar el arrancado del cultivo. El arrancado del cultivo de maní es una operación sumamente crucial para definir la calidad y el rendimiento de ese cultivo. La resistencia del hilo es el que va a otorgar, es decir, un rasgo muy importante de la planta que va a evitar las pérdidas durante la operación de arrancado, como pudimos ver aquí en el video, y a su vez también durante la cosecha. Vamos a evitar las pérdidas durante la cosecha. Para poder determinar y cuantificar esa tensión o esa fuerza de sujeción de los hilos, podemos desarrollar dispositivos que puedan medir, ejerciendo una fuerza mecánica, medir esa tensión, ya sea a través de una célula de carga de tensión o por un medidor de fuerza electrónico. Actualmente se han desarrollado nuevas tecnologías que tienen hardware libre y código abierto para el registro de los software, en el caso, por ejemplo, de Arduino. En nuestro caso, el objetivo del trabajo fue desarrollar un sistema económico y simple para poder medir la fuerza de las vainas basado en este dispositivo Arduino. Se utilizó un cultivar, el ASEM 400, INTA, es un tipo runner, y para poder medir la tensión de esos hilos se desarrolló tanto el hardware como también el software. En el desarrollo del hardware vamos a contar con la placa Arduino 1, el cual cuenta con múltiples entradas para pines digitales y analógicos. En esos pines se van a conectar tanto las fuentes de alimentación, por ejemplo una computadora a través de un cable USB, el cual le va a suministrar 5 voltios para que el sistema funcione, y también, por ejemplo, en nuestro caso, la celda de carga o las placas donde vamos a poder registrar la tensión de esos clavos. En este caso, acá podemos ver cómo está la celda de carga, tenemos la vaina y el hilo, el cual vamos a ejercer la fuerza. Cuando uno ejerce fuerza, esas celdas se deforman y generan una determinada señal eléctrica que va a ser registrado por este amplificador analógico, el cual va a permitir convertir esa señal eléctrica en una unidad de masa. Para que esto ocurra, previamente, en el desarrollo del software, debemos haber desarrollado un sistema que permita la calibración, es decir, mediante pesos conocidos que son colocados en esa celda de carga, se le indica al sistema cuánto pesa, es decir, cuál es la masa de ese elemento que estoy colocando, para que convierta esa señal eléctrica en una unidad de masa. Eso mismo después va a hacer este dispositivo para poder registrar la tensión que se está ejerciendo en la celda de carga. Una vez que se registra, es decir, se convierte esa señal eléctrica a una unidad de masa, se almacena en una memoria SD, es decir, una tarjeta de memoria SD, para poder luego ser transferida a una computadora y registrar los datos. En el desarrollo del software se desarrolló tanto la calibración, para poder determinar ese factor de calibración y convertir las señales eléctricas, como así también se desarrolló el software necesario para realizar cada una de las mediciones. En ese desarrollo de cada una de las mediciones se determinó no solo el factor de calibración, sino también el motor. Ese motor que nos va a permitir registrar paso a paso, es decir, segundo a segundo, las mediciones. En el caso del ensayo en sí, se llevó a cabo una fecha de siembra, el 17 de octubre de 2020 se sembró el experimento, se utilizó un diseño en bloques completamente aleatorizados, cada parcela fue de 36 metros cuadrados, se utilizaron 4 surcos
con 3 réplicas por tratamiento. A su vez también se utilizó una densidad de siembra de 14 plantas por metro cuadrado y un espaciamiento entre surcos de 70 centímetros. Como la tesis se centra en la utilización de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, todas las parcelas fueron tratadas con estos microorganismos y a su vez también las semillas tratadas con fungicida. A su vez, durante la operación de siembra se realizó una inoculación a fondo de surco con 190 litros por hectárea de estos microorganismos PGPR para complementar esa inoculación. Y en R3, es decir, en el estadio fenológico R3, el inicio de la formación de vainas, se realizó un chorreado al costado del surco. Las demarcaciones que se realizaron en las plantas, como vemos aquí, se realizaron demarcaciones de vainas, es decir, de clavos, cuando tenían 5 milímetros de edad en el estadio R2, que es el inicio del enclavado. Se marcaron vainas de igual edad, es decir, clavos de igual edad, tanto a la distancia de 5 centímetros como a la distancia de 20 centímetros desde el tallo principal. Luego, en el proceso, cuando se llevó a cabo la medición, se calibró el equipo y se determinó la tensión de cada una de esas vainas. Como aquí podemos ver el dispositivo desarrollado en la celda de carga y aquí el recorrido del motor que utilizamos para medir la tensión. Como resultados vemos que en el proceso de calibración del equipo el ajuste de la recta es un R cuadrado de 99, tiene muy poco error en la medición, 0.014 gramos, el error es sumamente bajo. Y podemos ver que cuando se midieron distintos tratamientos, por ejemplo, se midió una cepa de las PGPR contra controles y la cepa que nosotros denominamos rizo, que es un Bradyrhizobium, que hemos probado, vemos que existen tanto diferencias de tensión según la ubicación de los hilos. Esto tiene una lógica debido a que normalmente se dice que los hilos más cercanos al centro, es decir, al eje principal, son de una mayor edad, por lo tanto las vainas están mucho más maduras y por lo tanto más fácil va a ser su desprendimiento, y lo podemos ver con los valores alcanzados. Pero también podemos ver que existen diferencias contrastantes que aún faltan de analizar porque son mucho más los tratamientos, pero existen a priori diferencias marcadas entre los tratamientos. Por ejemplo, a distancia de 0 a 5 podemos ver que la cepa SC6, la tensión necesaria para generar el desprendimiento de esa vaina fue mucho mayor en relación a las cepas control y a ese Bradyrhizobium, lo cual es muy importante para poder definir el efecto de las cepas sobre esa tensión del hilo, el cual nos daría una ventaja a nivel de la cosecha, porque podríamos, esa vaina podría resistir un poco más en el suelo y ser más plástica a la operación de cosecha en función de la disponibilidad o no de maquinaria o no de condiciones climáticas. Si nosotros analizamos esas vainas que están a 20 centímetros, las cuales son de una menor edad, por así decirlo, esa fuerza necesaria para el desprendimiento de la vaina es mucho mayor. Vemos que entre los tratamientos, ya sea el Bradyrhizobium y el bacilo, requieren mucha mayor tensión que ese control. A su vez también hay pequeñas diferencias en los tiempos, es decir, el tiempo que tarda la vaina en cortarse, lo cual da un indicio también de la plasticidad de ese tejido. Como conclusiones podemos decir que se logró con éxito desarrollar este dispositivo simple y barato para la determinación de la tensión de los clavos mediante la utilización de este Arduino Uno. La utilización de objetos de peso conocido nos permitió la correcta calibración del equipo y se confirmó estadísticamente, como hemos podido ver. Podemos contar con información, es decir, contar con esa información de la tensión de los hilos va a ser muy importante para determinar la fecha óptima de arrancado de los distintos cultivares, sobre todo pensando en la mejora genética. Y pudimos ver a priori, sin indagar mucho en los datos, que el sistema detectó diferencias entre los tratamientos y, lo más importante, que determinó la capacidad del equipo para medir diferencias en esa tensión de los hilos. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Aquí dejo mi mail de contacto por cualquier duda, sugerencia. No duden en contactarnos. Muchas gracias.